estudiando en estos días. Como ustedes saben, estamos estudiando la carta a los Efesios capítulo 6 y hemos por varias semanas hablando acerca de la escritura, de la armadura del Dios, la armadura del Señor. Como nosotros de nuevo lo hemos visto por varias semanas, hay una guerra, estamos en una guerra espiritual y Dios nos equipa con una armadura, no solo para enfrentar esta guerra, sino también para salir victoriosos de cada batalla, no de la guerra, porque la guerra ya ha sido ganada, sino que en cada batalla Dios quiere que salgamos victoriosos, que salgamos triunfadores. Y como parte de esta armadura tenemos varios elementos. El primer elemento que nosotros tenemos es el cinto de la verdad, y como hemos dicho anteriormente, significa compromiso, significa estar listos, estar preparados para la batalla, pero también significa apegarnos a la verdad, apegarnos a la palabra de Dios, que es la verdad, ajustarnos a las verdades bíblicas. Si nosotros estamos en una guerra, y en una guerra en contra de un enemigo poderoso, tenemos que reconocer precisamente eso, que el enemigo es poderoso, que es fuerte, que es real, y tenemos que estar listos. Así es que ajustarse al cinturón implica ajustarse a las verdades, y dentro de las verdades que Dios nos marca en la Escritura es que el enemigo es real, que existe. También hablamos de una coraza de justicia. Esto es muy importante porque la coraza, como lo vimos, la coraza que Dios ha puesto sobre nosotros es la justicia de Cristo. Cristo ha puesto su justicia sobre nosotros. Y no solo eso, sino que nosotros debemos llevar a la práctica la justicia, debemos ser justos porque Dios nos manda llevar una vida de justicia. De tal manera que si nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Y a veces podemos pecar en cosas muy pequeñas, aparentemente, pero que pueden afectar o lastimar a alguna persona, algún hermano, como el ejemplo que puse al principio, antes de la predicación, ¿verdad? En el cual, ¿qué es lo que hago cuando yo peco contra mi hermano? Pues me disculpo. No tengo que poner pretextos o justificaciones, porque si yo ofendo a mi hermano, lo lastimo, pues lo que yo tengo que hacer es disculparme. De tal manera que si yo públicamente lo ofendí, pues públicamente tengo que pedir una disculpa, que es lo que hice hace un momentito con uno de mis hermanos, contra los cuales pequé. Yo pequé contra mi hermano, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues arrepentirme, evitar hacerlo, pedir perdón, confesar mi pecado. De esa manera es que yo hago lo correcto. Por medio de la coraza de justicia, nosotros protegemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Adicionalmente, como aprendimos anteriormente, el ejército romano, los soldados romanos tenían unas botas, por supuesto no eran botas de casquillo como las que se usan ahora, eran como un tipo de sandalias, pero con una suela que tenía una especie de metal con picos, algo similar, como lo habíamos dicho, a los jugadores de fútbol americano, de fútbol soccer, para estar bien afianzados al piso, bien firmes. Y entonces nosotros debemos estar firmes ¿en qué? En el Evangelio. ¿De qué estamos hablando? Este pasaje no está hablando de predicar el Evangelio, sino de que tú estés bien cimentado en el Evangelio, para que cuando seas atacado, tu defensa sea ¿qué? El mismo Evangelio. ¿Qué es lo que le permitió a Pedro tomar una espada cuando vinieron entre 400, 500 personajes a apresar a Jesús? ¿Qué es lo que le dio a él la fuerza, el ánimo de sacar la espada?
que Jesús estaba con él y cuando él dijo, yo soy, todos cayeron. Entonces, cuando tú ves que tienes al lado tuyo a alguien tan poderoso como Cristo, eso te da, ¿qué? El ánimo, la fuerza. Si nosotros sabemos, así como Pedro, que Dios está de nuestro lado, entonces eso nos tiene que dar el ánimo para la batalla. Adicionalmente, dice Pablo en Efesios 6, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe, como lo enseñamos en una predicación hace varias semanas, tiene 3 componentes: el conocimiento, la aceptación y la confianza. Para que tú tengas fe, necesitas conocimiento, conocer quién es Dios, conocer qué es lo que dice Dios, conocer las promesas de Dios. Pero no solamente conocerlas, porque al día de hoy hay muchas personas que conocen lo que dice la Biblia. Incluso han de saber que aún en algunas escuelas de filosofía universitarias les piden que lean la Biblia, y entonces ellos conocen la Biblia. Pero si tú solamente conoces y eso para ti es información, valga la redundancia, eso para ti es mera información, solamente conoces. Pero no solamente debes conocer lo que dice Dios, sino que tienes que aceptar lo que dice Dios. Lo debes de tomar como verdadero, como correcto. Tú tienes que aceptar que Dios es quien dice ser, que Cristo es quien dice ser, que el Espíritu Santo es lo que la Escritura nos dice que es. Entonces la fe tiene 3 componentes. Número 1, conocimiento. Número 2, aceptación. Y número 3, confianza. Cuando una persona tiene fe en Dios, no solamente conoce quién es Dios, acepta quién es Dios, sino pone su confianza en Dios. Entonces la fe verdadera, la fe que salva, tiene esos 3 componentes. De tal suerte que la persona, cuando es atacada, porque ¿de qué estamos hablando? De la guerra espiritual. Cuando una persona es atacada, tiene el conocimiento de Dios, acepta lo que es Dios y pone su confianza en Dios. Pone su confianza en que en medio de este ataque, de esta guerra, sabe que él puede confiar en los recursos de Dios, en las promesas de Dios, en quién es Dios. De tal manera que cuando nosotros pecamos, creemos las mentiras del diablo en vez de creerle a Dios. Dejamos que el enemigo nos engañe. Pero mientras que nosotros creemos en la palabra de Dios, no le vamos a creer a Satanás. Así es que el escudo de la fe implica que mientras que yo crea en Dios, si Dios me dice, no hagas esto y te voy a bendecir, o bien, haz esto y te voy a bendecir, haz lo que yo te digo y vas a ser feliz, vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado. Eso es creerle a Dios. Pero por otro lado, Satanás viene y te dice, haz esto y te va a gustar. Haz esto y le vas a pasar bien. No te creas, Dios no te va a disciplinar. No va a haber ningún problema. No es cierto. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al diablo? Por lo tanto, el pecado en Edén fue falta de fe, porque Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron al diablo. Por lo tanto, si nosotros le creemos a Dios, no pecamos. Si nosotros pecamos, no le creemos a Dios. Estás en una guerra, amado hermano. ¿A quién le vas a creer? El enemigo de Dios te manda flechas encendidas, como lo vimos la semana pasada, tentaciones. Cuando tú cedes a esa tentación, entonces no le crees a Dios. Continuamos. El día de hoy vamos a la primera parte del versículo 17. Tomen el casco de la salvación. Ahora, un soldado romano no iba a una guerra sin un casco. Sería necio ir a una guerra sin un casco. La semana pasada, antepasada, dábamos como ejemplo
los jugadores de fútbol americano que ya cuando entran a la cancha se ponen su casco. Entonces, si ustedes han visto en alguna ocasión un juego de fútbol americano, se pegan con todo, y entonces entrar a un juego así sin el casco, han de saber que hay estudios, ha habido estudios que han comprobado cuánta lesión, incluso cerebral, tienen los jugadores de fútbol americano con todo y que llevan el casco, y esos cascos tienen mucha tecnología. Si no lo llevaran, se volverían locos después de 2 o 3 encuentros futbolísticos. Y esto pues es un juego, pero aquí Pablo no está hablando de fútbol americano ni de béisbol, sino está hablando de una lucha en la cual las personas iban a pelear por su vida. Así es que los cascos de aquel tiempo eran principalmente hechos de piel con algunas partes de metal, o bien eran completamente hechos de metal fundido. ¿Y qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Venían de pronto con unas espadas enormes que medían como 1 metro. Para esas espadas necesitas estar lo suficientemente fuerte. Incluso ustedes se recuerdan en el libro de Samuel, es de la escritura que, por ejemplo, Goliat tenía una espada enorme, y cuando David la quiso tomar, ni siquiera la podía cargar, entonces la iba arrastrando. Entonces iba ahí el pequeño David, así chaparrito, iba ahí arrastrando la espada de Goliat, porque era una espada grandísima, enorme. Cuando los soldados iban a pelear, agarraban ese tipo de espadas enormes, que en muchas ocasiones las tomaban incluso con las 2 manos, ¿sí? Las agarraban con las 2 manos, así como los Jedi, ¿ok? Y entonces, con esas espadas, en muchas ocasiones, les cortaban la cabeza, o incluso les podían partir la cabeza en 2. Esas espadas eran lo suficientemente afiladas y grandes, y la persona lo agarraba normalmente con las 2 manos, y a una persona le podían partir así el cráneo en 2 con una espada de esas. Así es que era muy importante tener una espada también, tener un casco para protegerse de esas espadas. También los que iban en caballería llevaban ese tipo de espadas, y entonces iban ahí a caballo, tarrán, y entonces tú estabas ahí a pie y veías al espadazo, y pues por lo menos que te dieran en el casco, pero no en el cráneo, ¿verdad? El casco era de suma importancia en aquel tiempo, y de ese casco es el que está hablando Pablo. Un casco para protegerse de ese ataque. Estamos en un ataque y debemos protegernos con ese casco. La escritura dice en Romanos 5: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Me regreso. Ya se me movió aquí. Estamos hablando del casco de la salvación, ¿ok? Entonces, nosotros nos tenemos que proteger con ese casco. Es importante entender y saber quién se pone el casco. Les he comentado que en alguna ocasión, más bien en una temporada estuve ahí listo ya para el equipo de fútbol americano, ¿no? Los Jaguares. Entonces, cuando ya te dan el equipo, cuando te dan el equipo, valga la redundancia, ya eres parte del equipo. Cuando te dan a ti el casco y las sombreras y todas esas partes, es que ya eres parte del equipo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el que trae ya la camiseta puesta, el que trae el casco, ya es parte del equipo. El casco de la salvación lo ocupan los que son salvos. Cuando se está hablando de esta guerra, no estamos diciendo que una persona que no es creyente se puede poner el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque no es salvo. El casco se lo ponen los que son parte del equipo de Dios, de la familia de Dios. Estamos entrando a una guerra, y esta guerra, para enfrentar esta guerra te necesitas poner ese casco.
ya eres parte del equipo, ya eres parte de la familia, ya eres salvado. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 5, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Así es que la salvación es algo que se llevó a cabo en el pasado, que se está llevando a cabo en este momento y que se llevará a cabo en el futuro. Así es que nosotros debemos tener claro que la salvación tiene 3 dimensiones. El Señor Jesús nos ha justificado por medio de su sangre. Eso ya sucedió en el pasado. Y ahora, después de eso, dice, seremos salvados del castigo de Dios. ¿Ok? Es importante tener esto súper claro. La salvación es pasada, presente y futura. En el futuro nos salvará del castigo eterno. La Escritura nos dice en Efesios 2, y más adelante voy a repasar con ustedes este pasaje que hemos enseñado en muchas ocasiones, que Dios nos salva del pecado, de la muerte, de la influencia del diablo y del castigo de Dios. De eso nos salva. Continúa Pablo en Romanos 6, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, nosotros, por medio de la salvación, debemos llevar una vida nueva, una vida apartada de la influencia del maligno, una vida en la cual nosotros estamos bautizados en Cristo. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que murió? Su cuerpo. Por lo tanto, nosotros, nuestro cuerpo, nuestros deseos pecaminosos, les debemos dar muerte. ¿Para qué? Para llevar una vida nueva. Así es que el Señor, por medio de su muerte, nos salva de seguir llevando una vida que es desagradable a Dios, pero además una vida que es incorrecta para nosotros y que nos trae consecuencias negativas. La Escritura después dice en Romanos 8, sabemos que toda creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Así que, en cuanto a la salvación, nosotros ya hemos sido salvados espiritualmente, pero esta salvación, como nosotros ya lo vimos y estuvimos hablando de eso por muchas semanas, respecto de la aplicación de la salvación, si ustedes se recuerdan de eso, la salvación se va llevando a cabo en diferentes etapas o es todo un proceso. Así es que este proceso finaliza cuando nuestro cuerpo se ha redimido. Así es que no solamente Dios quiere salvar nuestra alma, sino también nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo el día de hoy no ha sido salvado, ¿cierto? Porque vivimos en un cuerpo ¿qué? De pecado. Pero ese cuerpo va a ser redimido también, va a ser salvado. Y esa salvación es ¿qué? Futura. Por lo tanto, la salvación es una salvación pasada, presente y futura. Continúa Pablo en Romanos 8 diciendo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene?
Yo, por ejemplo, no esperaría un agua, porque ya la tengo. Hace un ratito la esperaba, pero ahorita ya no. Ya no la espero, ya la tengo. Pero nosotros tenemos una esperanza. ¿De qué está hablando Pablo? Si nos regresamos, lo acabo de decir, de que nuestro cuerpo también sea redimido, de que seamos completamente 100% salvados. Al día de hoy, en este proceso de salvación, todavía esperamos que nuestro cuerpo sea salvado. Así es que nuestras almas, de nuevo, han sido salvadas, están siendo salvadas y serán salvadas. ¿Serán salvadas de qué? Del castigo eterno. Al día de hoy, nosotros estamos siendo salvados y somos salvados de la influencia del enemigo de Dios, pero tenemos ese elemento futuro. En este futuro ya no habrá pecado, y eso es maravilloso. Saber que en el futuro yo no voy a pecar, pues es algo maravilloso. Absolutamente nada voy a pecar. Eso es importantísimo, porque tengo una meta, tengo un punto al cual llegar. Una persona que no tiene una meta, de pronto muy fácilmente, cuando no tiene una meta, cuando no tiene un premio, cuando no tiene algo a dónde llegar, entonces fácilmente se pierde, se extravía o se desanima. Voy a hablar de eso la próxima semana. Pero cuando nosotros tenemos una esperanza, eso nos anima a seguir adelante. Eso es súper, súper importante. Pedro nos enseña en primera carta, capítulo 1, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Nosotros debemos tener en cuenta algo súper importante. Lo más hermoso y maravilloso de la salvación es que vamos a estar con Dios por la eternidad. Es algo que les he dicho en más de una ocasión. Lo más hermoso de cuando vas a la casa de tu padre no es la sala, no es la tele, no es la comida. Lo más hermoso cuando vas a casa de tu padre es que ves a tu padre. Yo voy a ver, bueno, ya mi padre terrenal ya murió, pero voy a casa de mi madre y lo más hermoso de ir a ver a casa de mi mamá no es que me prepare algo de comer. Lo más hermoso de ir a la casa de mi madre es que veo a mi madre. De la misma manera, lo más hermoso del cielo no son las calles de oro. Lo más hermoso del cielo es Dios. Lo más maravilloso es que vas a conocer a tu Creador, al que creó a tu padre terrenal, a tu madre terrenal, a tu abuelo, al que creó a tu gato, a tu perrito, al que creó a tu esposo, al que creó a tus hijos. Lo vas a conocer. Vas a conocer a aquel que te amó de tal manera que envió a su Hijo amado para que muriera por ti. Vas a conocer a esa persona. No obstante, a pesar de que lo más hermoso del cielo es Dios, con todo Dios nos promete premios, nos promete una herencia, nos promete cosas hermosas y especiales. Así es que nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de recibir una herencia que no se destruye, que no se contamina, que no se marchita. Algunos de nosotros, o algunos de nuestros padres, no digo que todos, pero muchos padres históricamente, en muchas partes del mundo, se esfuerzan por dejarles una herencia a sus hijos. Muchos les dejan a lo mejor un auto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese auto? Se oxida, se hace viejo, se echa a perder. ¿Cuántos padres no les regalan una casa? ¿Y qué pasa con las casas? Igual, las casas se deterioran. Hace un momentito, como ya estamos en septiembre, mes de la patria y mes de los temblores,
Laurita me decía, recuerda a los hermanos que en caso de temblor no salgan corriendo como locos, que salgan en orden, tranquilos, pero tenemos que salir. Y entonces, ¿por qué comento esto? Si ustedes han visto algunos documentales o noticias, vemos casas verdaderamente hermosas, hermosas, maravillosas, muchas a orillas de océanos o de playas, casas que cuestan millones de pesos. Y algunas de esas personas los compran no solo para disfrutarla ellos, sino como una herencia para sus hijos. Viene un tsunami, adiós herencia. ¿Cuántas personas no se esforzaron en Ciudad de México o en Oaxaca o en varios lugares que han sufrido por dejarle una casa a los hijos? Viene un terremoto, se cae la casa, se echa a pedazos, ¿y qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con esa herencia? Una herencia que se destruye. Regalamos de pronto, ay, Día de las Madres, ramo de flores, ¿qué pasa con esas flores? Después de 30 días están en la basura porque se marchitaron. Ah, no, es que yo para que no las tirara a la basura las sequé y las doblé y las guardé. Pues sí, pero están marchitas. Ya no tienen la misma hermosura que cuando te las regalaron. Así que lo que el Señor nos promete es una herencia que no se destruye, que no se contamina y que no se marchita. Esa es la herencia que nosotros tenemos reservada, es lo que Dios reserva, no para todas las personas, sino únicamente para aquellos que creen en Dios como su único y suficiente, ¿qué? Salvador. Salvador, no es para todos. Porque como hemos aprendido de la Escritura, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A eso se le llama, hay una creencia incorrecta que se le llama universalismo. Hablaré también de eso más adelante, como en unos 3 o 4 semanas, no sé. Hay una falsa creencia, el universalismo. Las personas piensan que todos vamos a ser salvados o que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que aceptan a Dios como su Padre son sus hijos. Así es que a sus hijos Dios les promete esta herencia. Y esta herencia es para nosotros una ¿qué? Esperanza. Es algo que esperamos. Esa es parte de nuestra fe. Nosotros hemos sido salvados, pero esa salvación nos da una esperanza. Eso es lo que esperamos. Continúa Pedro diciendo, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿De qué estamos hablando? De cómo protegernos de los ataques del diablo. ¿Qué es lo que acaba de decir Pedro aquí? El poder de Dios protege mediante la fe. El casco de la salvación. Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Así es que esa salvación que nosotros tenemos nos protege. ¿Cómo nos protegemos de los ataques del enemigo? Con el casco de la salvación. El casco de la salvación. Tengo que estarme recordando yo a mí mismo que soy salvo, que fui salvo, que soy salvo y que seré salvo. Así es que esa salvación que Dios me ha prometido y que Dios me ha dado, la debo tener para protegerme de los ataques del enemigo. Cuando nosotros pensamos en todo eso que vamos a recibir, en toda esa recompensa, eso entonces nos lleva ¿a qué? A que en este momento
en este momento, en esta vida o por algún tiempo, aun cuando estemos sufriendo algunas dificultades, esas dificultades o ese dolor no nos afecta de más. ¿Qué es lo que dice? Esto es motivo de gran alegría, a pesar de ¿qué? De sus sufrimientos. La persona que es salva, a pesar de que sufre un poco, tiene alegría. Tiene alegría. Una característica de un cristiano, una característica de un creyente, algo que le hace diferente a todas las demás personas es el gozo. ¿El gozo de qué? De la salvación. La persona tiene el gozo de la salvación. Si tú ves a una persona que no es salva, cuando tiene problemas, se tira a la lona y no se quiere levantar. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que le motive, no hay nada que lo levante. Pero a nosotros la dificultad, aunque nos tumba o aunque nos hace tambalear, no nos deja que nos quedemos ahí tirados. Así es que nosotros sabemos que hay una meta y esa meta nos da motivación. Así como un padre de familia que posiblemente sale a trabajar y se levanta bien temprano y se regresa a su casa bien noche. ¿Y qué es lo que le motiva a esta persona a hacer todo ese trabajo? Saber que va a llevarle a su familia algo para comer, algo para vestir, que les va a llevar a lo mejor a un parque a dar la vuelta, que les va a regalar unos tenis o yo qué sé. Saber que sus hijos van a tener lo necesario, eso le motiva. Eso le motiva. Y pues se tiene que soportar ahí el ir en la combi, el ir en el metro ahí apretujado o en el tráfico si tiene auto. ¿Qué es lo que le permite a esta persona soportar todo esto? Estoy hablando de un padre de familia. El resultado, la meta, el objetivo. Cuando nosotros tenemos la meta clara, el objetivo claro, entonces soportamos. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 1, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús fue muerto, pero también resucitado. Se presentó a sus discípulos y entonces por 40 días estuvo con ellos repasando lecciones, reforzando su fe. Y entonces llega el momento en el que le preguntan otra vez, aunque eso se lo habían preguntado antes de que él fuera crucificado, se lo vuelven a preguntar y entonces él les dice, a ustedes no les toca saber cuándo, pero lo que sí es que ustedes van a ser mis testigos. Inmediatamente después de esto, dice la Escritura, habiendo dicho esto, una vez que Jesús dice esto, mientras ellos lo miraban, imagínate, estás platicando con una persona, así como estás platicando en este momento conmigo. Sería algo tremendo, ¿no? Que estás platicando con alguien y de pronto ves que empieza a levantarse así, a subir y me acordé de ese que dice, se va y se fue y entonces quedan así como que, wow, qué maravilloso. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, a lo mejor estaban esperando pues a ver a qué hora se cae o a ver a qué hora regresa o qué va a pasar. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Porque muy posiblemente se quedaron ahí un ratito, porque no voltearon y dijeron, no, pues ya se fue. No, ¿verdad? El maestro se va y se quedaron posiblemente ahí minutos, muchos minutos,
No sé si horas, la Biblia no nos dice, pero muy posiblemente un buen rato estaban ahí como que, ¿qué pasa? Y les dicen, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué genera esto en los discípulos? Esperanza. Por supuesto, esperanza. El Señor Jesús les dijo, voy a ser muerto en manos de pecadores y al tercer día resucitaré. Espérenme en tal lugar. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Fueron y lo esperaron en ese lugar? No, ¿verdad? A pesar de todos los milagros que vieron de Jesús, todavía les quedó un pedacito de duda. El Señor resucita y les dice, ya ven, resucité, aquí estoy. ¿Qué es lo que les permitió a los discípulos ser testigos, llevar el testimonio? El saber que así como Cristo murió y resucitó, ellos también resucitarían. Y no solo eso, que ellos también serían llevados al cielo, que Él iba a regresar por los creyentes. Así es que ellos estaban esperando, esa era su esperanza, que el Señor viniera por ellos. ¿Qué es lo que le da a una persona el ánimo de seguir adelante? La esperanza. La esperanza. Pablo enseña en la carta a los Tesalonicenses, en la primera, capítulo 5, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. 15 de septiembre, ¿verdad? Muchas personas, te lo puedo asegurar, no estaban en su sano juicio. Andaban medio atontados por el vino. Bueno, por el tequila, ¿verdad? Porque vivo en México. Que puede haber más mexicano que el tequila. Y entonces, no estar en tu sano juicio no es lo que Dios quiere de ti, ni de mí. No debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, con la coraza de fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Si en este momento viniera el Señor, ¿cómo te encontraría? Imagínate hace una semana. Bueno, dices, ay no, pues ahorita estoy en la iglesia. Bueno, pero ¿qué tal ayer o antier? ¿Qué tal hace una semana o un mes? Cuando tu refugio no fue Dios. Cuando te pusiste ansioso, inquieto por hacer eso que no tienes que hacer y no confiaste en Dios y no esperaste en Dios. Como dice la Escritura, no sabemos en qué momento vuelva. Muchas personas de pronto cuando se ponen inquietas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, un cigarrito, ¿no? Esperando que ese cigarrito les dé la tranquilidad. ¿Quién te tiene que dar la tranquilidad? La cajetilla de cigarros. Dios. El cristiano es una persona de gozo, pues por eso me eché 3 para estar entonado y
No, 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 no. El que te entona no es el vino, es Dios. Dios te entona. Yo estoy entonado, no porque me eché unos alcoholes, sino porque Dios me entona. Estoy tranquilo, no porque me eché un cigarrito, sino porque Dios me da la tranquilidad. Se me quita el temor, no pues una para darte valor, no, no, no. Para darme valor, lo único que necesito es a Dios. Dios es el que me da el valor. Y Dios es el que me da la salvación. Entonces, mi esperanza es que el Señor, así como a los discípulos, así como lo vieron, así va a regresar. Entonces, si en ese momento que estábamos en la fechoría llega el Señor, te diría, igual que Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién te dijo que el cigarrito te iba a dar la tranquilidad? ¿Y quién te dijo que el alcohol te iba a dar el valor? ¿Y quién te dijo que esa mujer que no es tu esposa te iba a dar la felicidad? ¿Y quién te dijo que este negocio truculento te iba a sacar de tus problemas? ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo? No fui yo, porque mi palabra no está. No está. ¿Quién te dijo? ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? El Señor te pregunta en cada momento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? Por lo menos yo, que soy Dios, no te lo dije. Alguien que no es Dios te lo dijo. Y le creíste. Entonces tu fe no está en mí. Oye, hermano, es que usted no sabe, pero es que es re difícil. Bueno, yo no te digo que sea fácil, pero como le dijeron en algún momento más de un hombre de fe, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Por supuesto que para nosotros es difícil, pero nosotros tenemos al Dios de lo imposible. De nuevo, para ti es difícil, pero no para Dios, no para Dios, solo para ti. Pues si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa cajetilla, vete para allá. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese alcohol, vete para allá. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a esa mujer, no le dirían vente para acá, le dirían vete para allá, sáquese de aquí, vieja resbalosa. Le dirían cruz, 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 que venga, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿verdad? Porque viene el diablo ¿con qué? Con sus flechas, con sus dardos, con sus ataques. La esperanza de la salvación. Él, Cristo, 1 Tesalonicenses 5, murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Debemos vivir junto con Él en la vida o en la muerte. ¿Qué es lo que creen los católicos? Que la vida eterna comienza cuando te mueres. Pero ¿qué es lo que creemos los cristianos? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Eso lo dijo el Señor Jesús y está en Juan. Nosotros tenemos vida eterna desde ya. Y nosotros vivimos junto a Cristo en esta vida y viviremos junto a Cristo cuando pasemos de esta vida, siempre. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. El Señor nos enseña a través de la carta a los Hebreos, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación.
porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Nosotros debemos que servir a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, sabiendo que que tenemos una esperanza, que tenemos una recompensa, que Dios no se va a olvidar de lo que nosotros hacemos por un creyente. Debemos hacer el bien a todo creyente, sabiendo que el Señor no se olvida de ese bien, no se olvida de ese regalo, no se olvida de esa ayuda, de ese apoyo, de esa palabra de ánimo, de ese abrazo, de esos 5 o 10 o 20 pesos que tú le regalaste a un hermano o le prestaste. Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de las obras que nosotros hacemos en amor por su gloria. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. Más bien imiten a quienes por su fe y su paciencia heredan las promesas. Amados, no seamos perezosos. Hagamos el bien. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Si nosotros estamos haciendo lo correcto, debemos seguirlo haciendo. Debemos hacerlo una y otra y otra y otra vez. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Es decir, Dios ha jurado darnos una herencia. Dios prometió darnos una herencia. De nuevo, no solamente lo prometió, lo juró. Cuando una persona dice, no hombre, te lo juro. Bueno, aunque la Escritura dice, no juren ustedes. Nosotros no tenemos que jurar, pero ¿por qué hablan aquí respecto de esto? Porque eso es algo que comúnmente muchas personas han hecho históricamente. Muchas personas juran. Me recuerdo cuando yo iba en la primaria decían, te lo juro por el osito Bimbo. Esa era una frase de aquel tiempo, ¿no? Porque pues, el osito Bimbo es el osito Bimbo, ¿no? Algunos decían, te lo juro por mi jefecita. Normalmente juran por algo o alguien que es más grande que ellos. En este caso Dios no puede jurar por alguien más grande porque no hay nadie más grande. Jura por Él mismo, pero finalmente es un juramento. Dios ha jurado que lo que prometió darte te lo va a dar. Lo hizo con juramento. Así, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un estímulo poderoso. ¿Un qué? Un estímulo poderoso. ¿Qué es lo que nos tiene que estimular para llevar una vida santa, una vida justa, una vida correcta? La promesa de Dios, el juramento de Dios de esa herencia. Tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que el casco de la salvación es tener la confianza en la salvación, en una salvación completa, en una salvación total, en una salvación pasada, presente y futura. Es tener la confianza de que esta batalla se va a acabar, porque nosotros no vamos a estar peleando eternamente en contra del enemigo. Esa batalla se va a acabar.
esa batalla se va a acabar. Así como la persona que va y trabaja, pero sabe que ese trabajo se va a terminar y que la quincena va a venir y que el pago va a venir. Imagínense a Jonathan ahí dando de vueltas en la combi, y que estuviera dando de vueltas y vueltas y vueltas y que nadie le paga. Pues, ¿para qué da de vueltas? Pues ni que estuviera tonto, ¿no? Pero cuando viene el billete, pum, pum, y después hace cuentas, dice, ándale. Entonces se valió la pena todas las vueltas porque aquí está la plata. De la misma manera nosotros debemos decir, vale la pena el sufrir un poco en este mundo, vale la pena estar peleando en este mundo, porque finalmente la batalla no será para siempre, se va a terminar, en algún momento se va a terminar y la recompensa vendrá. La recompensa va a venir y esa recompensa, esa herencia, no solamente es una promesa de Dios, sino un juramento de Dios. Es prometida y jurada por Dios que la vamos a tener. La Escritura nos dice en Efesios, capítulo 2, es un pasaje que uso mucho, ustedes saben. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Así es que nosotros que estábamos muertos, Dios nos ha dado vida, nos ha salvado ¿de qué? De estar alejados de Dios. Nos ha salvado de estar o andar o conducirnos de acuerdo al diablo, ser como el diablo. Nos ha salvado de la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Dios nos ha salvado de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestros propósitos, de estar influenciados también por las personas de este mundo. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Dios nos ha salvado de su ira en el futuro. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús hemos sido resucitados y con Cristo Jesús tenemos ya un lugar en el cielo, y ese lugar que espiritualmente está ya para nosotros en el cielo. Dios va a permitir que estemos no solamente en espíritu, sino en cuerpo y alma con Él, en el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y nosotros debemos estar seguros de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y nos tenemos que proteger de los ataques del enemigo. ¿Con qué? Con el casco de la salvación. Oye, es que eres un mal padre. ¿Sí? Cristo murió por los pecadores. Eres un mal hijo. Sí, pero ya Dios me ha perdonado. Oye, no te has portado bien. No has hecho lo correcto. Sí, pero por gracia he sido salvado. Por gracia he sido salvado por medio de la fe. No es por algo que yo haya hecho, sino que es un regalo de Dios. Soy salvado no porque sea bueno, sino para que lo sea. Así es que el casco me tiene que proteger de esos ataques que una y otra vez el enemigo de Dios lanza sobre mí, de que no estoy haciendo lo correcto, de que no he hecho lo correcto, porque finalmente he sido salvado por gracia.
por gracia. Porque el Señor, dice la Escritura, no vino por los justos, sino por los pecadores. Sino por los pecadores. Oye, ¿y por qué vas a esa iglesia? Pues porque soy pecador, porque necesito de Dios. Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Si tú quieres, también te puedes salvar. Yo ya soy salvado. Soy salvado a pesar de que no he sido el hijo que mi madre quiere que sea, o el esposo que mi esposa quiere que sea, o la madre que Dios quiere que sea. A pesar de no ser esa madre que Dios quiere que sea, Dios me ha salvado. Y ahí está mi esperanza. Mi esperanza está en que mi Redentor vive. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Cristo. Por supuesto, tengo yo que esforzarme por ser justo, por decir la verdad, por hacer lo correcto. Pero mi esfuerzo está no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Dios me da también esa fuerza. Señor, te damos gracias porque nos permites en este día recordar que cuando seamos atacados por tu enemigo, que también es nuestro enemigo, nos fortalezcamos, nos protejamos, sabiendo que tú nos has salvado, de ser contaminados, de ser influenciados por el Satanás, que tú nos has salvado por gracia, no por ninguna buena obra que nosotros hayamos hecho, que tú nos has salvado a pesar de que éramos malos, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que nos merecíamos el infierno, tú nos has dado el reino. Señor, te damos gracias porque nos has salvado de la influencia de Satanás. Nos has salvado de seguir haciendo nuestra voluntad y nuestros deseos para que ahora hagamos tus deseos, tu voluntad. Te suplico, Santo Señor, que cuando seamos atacados recordemos por qué hemos sido salvados, quién nos salvó, por qué nos salvó, para qué nos salvó. Gracias te damos por el amor que tenemos en Cristo Jesús. Amén.